Y esta mañana vamos a iniciar con dos lecturas bíblicas, no solo una. Yo quiero que se vaya al primer libro de los Corintios en su capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. Muy bien, en el verso 11 vamos a leer esta mañana. Solo el 11. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vámonos más adelante, usted va a encontrar el libro de los Hebreos, varias cartas adelante. Capítulo 5 y el verso 11 nuevamente. Hebreos 5, capítulo 11. Ya lo tiene, ¿verdad? Muy bien, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos esta mañana por tu bendita palabra. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres santo, tú eres misericordioso, Señor. Tú siempre tienes el control de nuestras vidas. Aún antes de que despertáramos, Señor, tú ya tenías planificado lo que para cada uno tenías preparado, porque dice que son nuevas tus misericordias cada día. Y nosotros lo creemos y lo declaramos. Y esta mañana, Señor, disponemos en nuestro corazón de recibir de tu bendita palabra. Palabra, Señor, que muchas veces nos redarguyen, muchas veces nos exhorta, Padre Santo, pero es para nuestro bien. Así que en el nombre de Jesús preparamos desde ya nuestra mente, nuestro corazón. Disponemos para escuchar, que nos des oídos circuncidados, Señor, para poder escuchar de tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén, amén. Este primer pasaje que leímos en Corintios 13, fíjese que habla bien claro cómo todos pasamos por la niñez. O sea, es una etapa de la vida que Dios la deja para cada uno de nosotros. Pienso, según la Biblia, que el único que no disfrutó de la niñez fue Adán y Eva, ¿verdad? Pero porque ya Dios les tenía especificado funciones de adulto, de sojuzgar, de señorear sobre toda la creación, y entonces Él ya los hizo adultos. Pero después de Él, todos los niños que nacieron hasta el día de hoy, toditos pasamos por la niñez, la adolescencia y la madurez, ¿verdad? Y por último la vejez, la que casi nadie quiere pasar. Pero lo cierto es que siempre pasamos la edad de ser bebés, de ser niños. Y fíjese, el ser niño hay que gozar esa edad también. O sea, no podemos impedirle a un niño que sea niño, ¿verdad? Que haga las cosas de niño. Por eso, como dice la palabra, cuando yo era niño, hablaba como niño, o sea, no habla como un adulto, habla como un niño. Pensaba como un niño, juzgaba como un niño, pero cuando ya fui hombre, dejé de ser lo que era ser niño, ¿verdad? O sea, no nos quedamos en la niñez, algunos sí,
Pero regularmente el ser niño es una etapa de la vida, yo pienso una de las mejores etapas de la vida. Yo me pregunto, ¿ustedes han visto algún niño despertarse en las mañanas preguntando a cómo está el tipo de cambio? O lo que pasó ahorita en Europa, ¿verdad? A ellos no les interesan las noticias. Ellos no se preocupan. Ellos solo preguntan y condicionan lo que se van a comer, si les gusta o no les gusta. Pero ellos jamás preguntan cómo llegó la provisión a esa mesa. Y el niño lo que quiere es jugar y pasarla bien. Y es una edad preciosa que es inolvidable. Por eso dice que en la niñez es donde se forja el carácter del adolescente para llegar a ser un adulto maduro, ¿verdad? Es en la niñez donde debemos de cuidar. Muchos, cuando son dañados en su niñez, repercute aún hasta en la vejez los problemas, los traumas que vienen acarreando. Por eso los psicólogos, cuando quieren darle tratamiento a una persona por algún problema personal, lo primero que tratan es de regresarlos a su niñez, a ver si ahí hubo algún problema con la niñez. Entonces, la Biblia dice que cuando se es niño hay que jugar como niño, hay que pensar como niño. Lo difícil es que nosotros, ya siendo adultos, queremos seguir siendo niños. Ese sí es un problema. Y fíjese que muchas veces lo hacemos. Hay una anécdota, un pasaje muy precioso. Regularmente el papá nunca tiene tiempo para los hijos, ¿no es cierto? Por el trabajo, por las circunstancias, porque tienen más de un niño, por problemas personales. Los papás tienen muy poco tiempo para los hijos. De hecho, hace 8 que se compartió el tema de los papás, se hablaba de aquel niño, ¿verdad?, que averiguó cuánto ganaba al día el papá. Se lo contó como una anécdota. Y sabiendo el precio del día de trabajo del papá, ajustó para comprarle 1 hora de su tiempo para que pudiera jugar con él. Entonces, quiere decir que uno de niño, un adulto, no tiene tiempo para los niños. Y eso le pasó a un papá, dice, que no podía atender a su niño, imagínese usted. ¿Quién cree que sí tiene tiempo para atender a los niños cuando están en la edad de molestar, que es cuando no se aguantan? Los abuelos, ¿verdad? Los únicos que tienen tiempo para dedicarle a los nietos son los abuelos. Y fíjese que los abuelos, había un abuelito que se ponía a jugar con el niño, dice, pero yo les saco esto porque dice que cuando ya es hombre ya no puede ser niño, ¿va? Pero muchas veces como adultos queremos jugar o comportarnos como niños, pero no nos sale. Fíjese que este abuelo dice que se puso a jugar con el niño. Lo primero le sirvió de caballito, ya lo saben ustedes, todos los niños piden, ¿verdad?, que haga de caballito, y va de darle, y el pobre abuelito en cuatro extremidades haciendo de caballo. Y después al niño se le ocurre y le dice, abuelito, ¿por qué no me haces como perro? ¿Cómo así? Le digo, ládrame como perro. Y entonces, y la mamá cocinando, por supuesto, la mamá ocupadísima en la cocina también. Entonces dice que le dijo, hazme como perro, pues, pero como perro bravo, no amigo, sino que un perro bravo. Y entonces el abuelito se pone de rodillas y empieza, guau, 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 guau. Y entonces le dice, mami, el perro me quiere morder, dale una patada. Dice que lo agarra, ya se imaginan ustedes las placas donde cayeron, ¿verdad? El pobre abuelito lo dejaron sin placas. Por lo mismo, porque uno de adulto no puede hacer como un niño. Y noten ustedes los que tienen bebés. Un niño con otro niño pasan horas y no se cansan de jugar. Pero uno de adulto quiere jugar con un niño y se cansa inmediatamente, no aguanta. Entonces quiere decir que un niño, cuando es niño, piensa como niño, juega como niño y va a actuar como niño, ¿verdad? Pero cuando ya es adulto, ya no puede ser niño, mi hermano. Y por eso fíjese que el escritor de los Hebreos, que por cierto está en discusión quién es, algunos dicen que Bernabé, otro que Silas, otro que Pablo,
pero lo cierto es que como no aparece, no le vamos a dar el mérito a ninguno de ellos. Dice que el escritor de los Hebreos en el capítulo 5, verso 11, fíjese que le habla al pueblo de Dios, a los judíos, a los hebreos, a los conocedores de la ley. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, porque se han hecho tardos para oír, dice. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Imagínese usted. El escritor de los Hebreos les está explicando a ellos, si ustedes lo ven unos pasajes atrás, cómo Jesucristo es nombrado sumo sacerdote. Pero Jesucristo tenía cualidades únicas, hermano. Para los hebreos, para los judíos, un sumo sacerdote tenía que ser descendiente de Aarón y de la tribu de Leví. Si no, no cabía. Ellos lo sabían conforme la ley. Entonces viene el escritor de los Hebreos y les explica cómo Dios mismo lo confirma en Salmo 2:7, dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Quiere decir que fue Dios el que decide que Jesucristo fuera un sumo sacerdote para entrar una sola vez al lugar santísimo, fíjese, presentar un solo sacrificio, una sola ofrenda por los pecados de todos, y por eso tenía que ser constituido en sumo sacerdote. Pero los hebreos no lo entendían. Ellos no creían que fuera posible que alguien sin linaje, ¿verdad? Porque prácticamente no era de la tribu de Leví, podía ser sumo sacerdote. Y entonces ese era el problema, la discusión que tenían. Por eso les dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero difícil de explicar. Entonces, ellos no entendían cómo Jesús había sido nombrado un sumo sacerdote y cómo podían haber ellos permitido que eso se diera, y por eso Él les explica que no lo pueden entender porque se han hecho tardos para oír, hermano. Y debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, o sea, imagínense, después de tanto escuchar la palabra de Dios, después de tanta enseñanza, ¿cómo va a ser posible que debiendo ser maestros, dice, vuelven a ser niños prácticamente, principiantes? Y mire, mi hermano, en lo espiritual también pasa lo mismo. Tenemos una niñez, bebés espirituales, pero también llega una madurez espiritual. No es posible que un recién convertido conozca la Biblia. Definitivamente que no. Fíjese que un recién convertido, usted pregúntele y ya va a ver que cree que la Biblia se lee de la hoja número 1 para el final, en orden continuo. Pregúntele si sabe que hay un Antiguo o un Nuevo Testamento y se va a dar cuenta que lo desconoce. Eso es un bebé espiritual. Cuando llegan a las iglesias y dicen, busquen el libro tal, dése cuenta a ver si pueden buscar en tal libro. No lo encuentran, porque son bebés espirituales, son niños espirituales. Es lógico que tienen que tener tiempo de madurez, un tiempo que se les tiene que enseñar, un tiempo que hay que darle la palabra en la boca, pues. ¿Cuántas veces aquí casi no se da? Pero fíjese que normalmente los servidores, una de las funciones del ministerio de servicio es que cuando se pide buscar un libro de la Biblia, al inexperto, al niño, al bebé espiritual que todavía le cuesta encontrarlo, el servidor llega y le busca el libro y el versículo y el capítulo que dijo el predicador. O sea,
Hay que tratarlos como niños. O sea, esa etapa también se vive, mi hermano. Espiritualmente también se vive la etapa de la niñez. Y no es pecado, porque es un inexperto. Lo tremendo es lo que le están diciendo aquí a los hebreos. Que gente ya conocedora, hermano, gente que ya sabía del Antiguo Testamento, de las promesas del Mesías, las señales que se iban a dar, que no entendieran, hermanos, ni algo tan simple como que Dios mismo había nombrado a Jesucristo sumo sacerdote. No lo entendían. Y por eso es que se da esta controversia y les llama la atención poderosamente que cómo es posible que siendo ya maestros, dice, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los rudimentos de la palabra. Volver a lo mismo, volverles a explicar. Mire, tal vez como se le hace a los niños allá arriba, que allá a los niñitos se les enseña con figuras, con cosas dinámicas, ¿verdad? Para que se les quede, porque es una forma de enseñarle a un niño. Pero no a un experto, pues. A alguien que ya conoce se le debe de enseñar con la palabra. Por la revelación de la palabra tiene que entender el significado de la Biblia. Y eso es lo que está diciendo, que estos hebreos no podían entender lo más simple. Porque dice al final que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muchas veces nosotros nos ponemos en una situación casi similar a lo que le estaba pasando a los hebreos, hermano. Mire, es increíble que hay congregaciones, a mí no me lo han hecho todavía, pero hay pastores que dan testimonio, que hay miembros de su iglesia que, por ejemplo, preguntan: pastor, ¿será que me puedo poner un tatuaje? O sea, preguntas de niños, ¿verdad? ¿Será que me puedo poner una argolla en la nariz? Porque mire, muy diferente es en el estado en que estábamos recibir a Cristo, ¿verdad? Ahí no hay condición, pero ya en el crecimiento vamos haciendo cambios, vamos renovando nuestro entendimiento. Y el mismo Espíritu nos va quitando las cosas malas. Pero que alguien, después de un año, hermano, vamos a poner un año de crecimiento espiritual para un recién nacido, que todavía es mucho, pero un año, que haga preguntas: ¿hasta dónde me puedo besar con mi novio? ¿Hasta dónde es permitido, si nos vamos a casar, que nos toquemos? Eso no es de adulto, es de un niño. Es de un niño que esté preguntando. ¿Sabe por qué? Porque el niño va a hacer lo que el papá le dice. Y si viene el líder o el pastor y les dice: pues si se van a casar, sí puedes hacer tal y tal cosa. Ellos ya bendecido, ¿va? Porque dice: ya tengo el visto bueno de mi autoridad. Lo que querían era que alguien se comprometiera por ellos. Pero hermanos, el Espíritu es el que da testimonio. No podemos esperar que sea otra persona que nos diga cuál es el bien y cuál es el mal, sino que Él sabe discernir entre el bien y el mal. Entonces no podemos nosotros esperar respuestas de alguien si no lo tenemos la confirmación por medio del Espíritu. Y eso es lo que nos pasa a la mayoría, fíjese. La mayoría queremos que alguien nos diga qué está bien y qué está mal. Y dependiendo de lo que nos digan, así lo vamos a hacer. Y no nos dejamos guiar como maduros, como adultos, que es el Espíritu el que nos va a dar el testimonio. Fíjese que hay otro grupo de personas, son los Gálatas. Regrésese unos libros para atrás, ahí está Gálatas. En su capítulo 3. Del 1 en adelante, 1 al 5. ¿Ya lo tienen? Ahora es a los Gálatas, miren, ahí sí es Pablo el que los está regañando. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad?
a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír por fe, con fe? Tan necios son. Habéis comenzado por el Espíritu y ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Mire lo que les está reclamando ya aquí el apóstol Pablo a los Gálatas. Los Gálatas empezaron muy espiritualmente a recibir todas las palabras y todas las enseñanzas de Pablo en el tiempo que él estuvo con ellos. Pero seguramente al nomás retirarse él de darle las enseñanzas, lo que nos pasa a la mayoría de nosotros. Mire, hermano, todos regularmente recibimos lo que le llamamos muchas veces la membresía o la doctrina básica, ¿no es cierto? En algún lugar nos la enseñaron o la escuchamos, pero mire, es increíble. Uno pregunta a veces lo más sencillo: ¿cuántos libros tiene la Biblia? Y dice, ¿tiene varios pues? Y no digamos cuántos son del Antiguo y Nuevo Testamento. Algunos, oiga, todavía usan la Biblia de los católicos, la Dios habla hoy, y ahí les aparecen otros libros de más y no les va a cuadrar nunca. El colmo es que yo recuerdo en una congregación, hasta que nosotros empezamos a tener más cercanías con él, a darnos cuenta que él usaba la Biblia Nuevo Mundo, es verdad, la Nuevo Mundo, la de los Testigos de Jehová, donde dice que el Espíritu Santo es una fuerza, que Jesucristo no es Dios. Ellos cambian la traducción de la Biblia, y él con esa Biblia por bastante tiempo. Y nosotros cuando nos dimos cuenta le dijimos, ¿pero por qué usa esa Biblia? Porque esta es la única que tengo. Hermano, no hacer pero ni la inversión. Oiga, esto es solo para que usted se juzgue a sí mismo, ¿va? No es para ponerlo entredicho públicamente. La Biblia que tiene, ¿la compró o se la regalaron? Porque regularmente le regalan a uno, cuando uno es bebé espiritual, más de alguien le regala una Biblia, ¿no es cierto? La pregunta sería, ¿será que seguimos con una sola Biblia en nuestro poder? ¿O ya tenemos varias versiones, ya tenemos Biblias de estudio, ya tenemos Biblias que nos den un mejor bosquejo sobre los temas? O sea, buscamos otras versiones de la Biblia. Solo ahí note usted si es un bebé o es un adulto espiritual. Porque no puede ser, hermano, no puede ser que si no conocemos lo básico, tampoco hagamos lo que nos toca de nuestra parte. Mire, muchos lo que esperan es que haya una rebaja de Biblias para comprar una Biblia. Pero vaya a ver usted si pregunta si hay ofertas en el restaurante donde va a comer. Ahí solo pregunta la cuenta, ¿verdad? Y ni mira cuánto va, solo paga. Pero con la Biblia sí queremos rebajas, sí queremos los días de oferta, queremos lo más barato, que nos salga, y solo falta que digan, ¿será que no la venden por abonos? Solo eso faltaría, mira hermano, que alguien estuviera pagando una Biblia por abonos. ¿Cómo va a ser posible que no invertamos en nuestra vida con algo tan importante como tener la Biblia? Y si la tenemos, ahí viene la otra pregunta, que como le digo, respóndasela a usted mismo. ¿De qué sirve que tenga 2 o 3 versiones de la Biblia? ¿Cuántas veces la abre? ¿Cuántas veces la lee? ¿Cuántas veces la estudia? Que es muy diferente, ¿verdad? Por eso funcionó mucho la Biblia en audio. Fíjese, porque está grabada. Entonces usted se acuesta y solo se pone y otro locutor va a estar leyéndole la Biblia. Y se queda dormido, pero leyendo la Biblia. Solo escuchándola, imagínese. Es que mis hermanos, de veras, fíjese que cuando habla, ¿cómo es posible que
que siendo ya maduros, adultos, tengamos comportamientos de niños, ¿verdad? Es que no se puede dar. Tenemos que madurar. ¿Y sabe qué sucede? Que muchas veces no nos jalan las orejas. Es necesario de vez en cuando que nos den una regañadita, un jalón de orejas para poder recapacitar y darnos cuenta de lo malo que estamos haciendo. Por eso, oiga usted, ¿alguna vez lo han visitado en su casa de 2 en 2? Con sombrero. ¿Verdad que los dejan callados? ¿Verdad que no los dejan ni hablar? ¿Verdad que cuesta? No como otros hermanos que tienen testimonio que ellos mismos dicen: en la casa de fulano no pasemos porque con él no se puede. Porque conocen Biblia. Oiga, la clave no es aprender en qué tiene fundamento una secta, porque tendríamos que aprender de todas las sectas, mis hermanos. La clave no está en aprender cuáles son sus secretos de ellos. La clave está que conozcamos nosotros la Biblia de nosotros, hermano. Que conozcamos del Evangelio de Jesucristo. Que tengamos respaldos bíblicos. Que por lo menos aprendamos nomás de Juan 3:16. Pero algo tenemos que tener. Entonces cuando nos vengan a hablar, que no vamos a pelear, porque la palabra no es para contender, pero sí para sacarlos de su ignorancia, hermano. ¿Cómo va a ser posible que ellos vienen con un tema específico ese día, porque es el único? Y si usted les trata de hablar de otro tema, le dicen que no, porque ellos lo estudiaron exclusivamente para ese domingo. Y se ponen, y la dinámica, le digo porque yo tengo unos familiares que son de esa secta, dice que lo que más les enseñan es cómo rebatir los cuestionamientos de la persona que están entrevistando. O sea, ellos se imaginan las preguntas que les van a hacer o las respuestas que les van a dar cuando ellos les cuenten algo, entonces ya los preparan para salir triunfantes. Ese es el éxito de ellos. Pero, como le vuelvo a decir, muchos de nosotros, mire, hay algunos que todavía se la llevan un poquito más listos que nosotros tal vez. Tienen unas etiquetas, unas cosas ahí que dicen: nosotros somos, ya saben de quién, ¿verdad? Y creemos en la Virgen, no sé qué. Eso ya está diciéndole: aquí no me molesten. Pero el cristiano evangélico, fíjese que se pone a escucharlos usted, a que le digan todo lo que ellos le quieren decir. Y son insistentes, hermano. Mire, si esa labor la hiciéramos nosotros, qué gran labor la que haríamos. Porque nosotros que tenemos la verdad, el Evangelio de Jesucristo, que predicamos a un Jesucristo vivo y resucitado, que pudiéramos andar de 2 en 2, hermano, como andan ellos, pero religiosamente, ahí andan y no dejan puertas sin tocar. No importa que no les abran, vuelven a insistir, pero nosotros no lo hacemos. Entonces es necesario que nosotros sepamos que necesitamos crecer en el Evangelio, mi hermano. Necesitamos crecer en el Evangelio. Y por eso les digo, mire, su primer arma, mi hermano, tenga una Biblia personalizada. Una Biblia donde usted la pueda subrayar. Fíjese que hay quienes quieren tener la Biblia como cuando estaba nueva. No subrayan nada porque dice: ay, no, es que es pecado manchar la Biblia. Pero mi hermano, ¿cómo va a subrayar usted? ¿Cómo no va a subrayar usted algo importante para usted? Una joya que usted encuentre, un pedacito, un texto bíblico. Ese es necesario marcarlo. Y por eso fíjese que hay que tenerlo lleno todo así. Porque mire, cuando alguien le preste su Biblia, que se dé cuenta que en casi todos los libros usted tiene llamadas de atención. Eso quiere decir que los leyó. Porque hay quienes las tienen tan nítidas que yo creo que nunca las han abierto. Solo las tienen para la librería, ¿verdad? Para que se mire llena la librera. Ahí, para eso tienen el montón de Biblias, pero no para ver los diferentes contextos de las palabras y todo lo que hay que tener para esto. Y por último voy a leer un pasaje bíblico que está en Colosenses, adelantito de Gálatas.